donde ya hay como una especie de resolución, pero es diferente para cada persona. No conocemos un río que sea igual a otro, el duelo es igual, no va a ser igual y nos encanta andar comparando en los funerales. Es que, no, a ti se te murió tu esposo, pero yo ya perdí un hijo, ¿no? Nos encanta comparar duelos. No, pero ¿cómo lloras por tu perro si yo perdí a mi madre? O sea, y así como que, o sea, mi dolor es el más grande y yo lo que digo es, hay que ser demasiado respetuosos con los dolientes, empáticos, tener cuidado de lo que decimos, mucho cuidado con lo que decimos. No tomemos a la ligera lo que decimos cuando una persona está en un duelo de lo que tú quieras, que si perdió un trabajo, pareja, mascota, es más, hasta un objeto preciado que sea que tenga valor sentimental, algo que nos causa a nosotros como seres humanos, que de hecho de eso se trata la tanatología, que nos causa una pérdida a nosotros como seres humanos, un proceso de pérdida, hay que ser empáticos con esa persona. Hay solamente una cosa en esta vida que tenemos seguro y desafortunadamente es trascender, morir, ir a otro plano. Sea como sea que tú le llames, esto es un proceso. Comienza a veces con un duelo y el día de hoy vamos a tener a una experta en temas de trascendencia, de duelos, de muerte, de fallecimiento, una tanatóloga que nos va a explicar y nos va a orientar sobre cómo podemos llevar un proceso desde que algún familiar probablemente esté enfermo y es que llegue a trascender otro plano. Esto es Empodérate Latina Radio. Yo soy Berenice Malagón y también estamos con Erika de la O y su segura servilleta, Patty Holmes. Así que muy buenas noches, bienvenidos todos y tenemos a una gran invitada. Ella de hecho ya ha estado en Empodérate Latina, el grupo. Sí, así que le doy la más cordial bienvenida a nuestra querida doctora Maribel Insunza. Y bueno, déjenme decirles quién es Maribel, para las que nuestros radioescuchas que ahora están al pendiente, escuchando literal este programa, y bueno, luego nos van a escuchar en Spotify, así que atención. Entonces, la doctora Maribel es un estuche de morerías, es lo que yo le decía hace un rato que hablaba con ella. Entonces, la doctora Maribel es doctor médico general y es también médico cirujano egresada del Tecnológico de Monterrey, certificada como Health Coach, certificada como Life Coach, tiene una especialidad en salud ocupacional. Por supuesto, también ella está certificada en medicina consciente y, por supuesto, el tema de hoy, ella es una tanatóloga certificada. Así que, bueno, mi querida Maribel, te agradezco infinitamente que estés aquí con nosotros. A mí Maribel me ha ayudado muchísimo, me ha dado muchos empujones en esta vida. Así que bueno, mi querida Maribel, bienvenida. Hola, Pati, hola, Berenice, hola, Erika, un gusto y un honor y un Un placer estar. gusto. Hola, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Empodérate Latina Radio. Ay, muchas gracias a ustedes por su invitación. ¿Sabes qué? A mí me encantaría comenzar, porque aunque sabemos esto, que en todas partes nos lo dicen, pero siempre se nos olvida, ¿no? Es como cuando aprendes a hacer una comida, dices, ah, estos son los ingredientes, pero de repente, ¿qué más me faltaba? ¿Qué más me faltaba? Existen 5 etapas del duelo. Me encantaría que empezáramos por eso. ¿Les parece? Que nos expliques un poquito estas etapas, cómo se dan, como para tener este conocimiento antes de entrar de lleno a lo que es la tanatología y pues todo lo que va a venir. ¿Te parece? Qué padre que lo mencionas, Erika, porque de hecho las etapas del duelo son de una autora que se llama Kubler-Ross, que ella fue como la pionera en todo esto de la tanatología, ¿no? Sin embargo, las 5 etapas del duelo ya son obsoletas. Para sorpresa de mucha gente, ya los autores, digamos, más actuales, de los 2000 para acá, ellos ya no hablan de etapas del duelo.
Ellos hablan de tareas del duelo. De hecho, aquí, por ejemplo, tengo este de Alba Payás, este libro, y aquí habla justamente de las tareas del duelo, donde ya no se maneja como fases. ¿Por qué? Porque estaba esta fase, ¿no? De que era negación, enojo, depresión y ¿cuál era la otra? Y la última era aceptación. Entonces eran esas 5 etapas y lo que pasaba es que hacían como creer que era un proceso lineal. Me explico así como que, bueno, ya pasé por la negación, de donde me dan una noticia de que, no sé, mi abuela falleció. Y yo estoy de, no, no puede ser, ¿cómo es posible? Y luego me enojé, pero ¿por qué ella? ¿Por qué no se muere, no sé, los delincuentes? O se pasa mucho, ¿no? La gente que hace cosas malas y ¿por qué mi abuela? Y está como este enojo, ¿no? Y luego viene la parte de la depresión, donde pues se murió, no sé qué, y luego ya después llega al punto de, ya acepté, ok, mi abuela se murió, ¿no? Pero el proceso del duelo no es así. Mucha gente creía que era así, y entonces decía, pero ¿por qué si yo ya estaba, ya lo había aceptado y me enojo? ¿Y por qué en la mañana digo que ya lo acepté y en la noche me digo no, ¿por qué? Y no lo... Entonces, lo que se ha visto es que tú puedes fluctuar en todas estas al mismo tiempo. Y el proceso del duelo es así. Tú puedes amanecer muy bien en la mañana y algo te detona y entonces te enojas o te deprimes o a lo mejor, no sé, viste una película y estás en un modo de, ya lo acepté, estoy en paz con el fallecimiento de mi ser querido, pero al día siguiente algo pasa y dices, no, no quiero, o sea, y así es el duelo es una montaña rusa, el duelo es como ir bajando de una montaña en un río y que te encuentras con troncos y piedras y rocas y luego te revuelca y luego, pero eso sí, al último llega a un mar y es donde ya llega como a ese cauce, llega como esa parte, esa calma, esa parte donde ya hay como una especie de resolución, pero es diferente para cada persona. No, no conocemos un río que sea igual a otro, el duelo es igual, no va a ser igual y nos encanta andar comparando en los funerales. Es que, no, a ti se te murió tu esposo, pero yo ya perdí un hijo, ¿no? Nos encanta comparar duelos. No, pero ¿cómo lloras por tu perro si yo perdí a mi madre? O sea, y así como que, o sea, mi dolor es el más grande y yo lo que digo es, hay que ser demasiado respetuosos con los dolientes, empáticos, tener cuidado de lo que decimos, mucho cuidado con lo que decimos. No tomemos a la ligera lo que decimos cuando una persona está en un duelo de lo que tú quieras, que si perdió un trabajo, pareja, mascota, es más, hasta un objeto preciado que sea que tenga valor sentimental, algo que nos causa a nosotros como seres humanos, que de hecho de eso se trata la tanatología, que nos causa una pérdida a nosotros como seres humanos, un proceso de pérdida, hay que ser empáticos con esa persona. Entonces, eso es como que, pues digo, ya me fui por las ramas, pero comenzando, digo, por hacer esta aclaración de las famosas etapas del duelo. Claro. Y fíjate que qué bueno que lo traes a la mesa, porque sí, usualmente uno escucha cosas y empieza uno a ver, ay, bueno, vamos a buscar esta información porque esto es lo que me han dado, ¿no? Y lo que tú acabas de decir es súper interesante. Nosotros somos seres humanos que estamos en constante cambio. Igual la ciencia, igual la tecnología, igual el mundo, o sea, todo está en constante cambio. Entonces, ¿qué se da cuenta la ciencia, no? La ciencia se da cuenta que nosotros como seres humanos somos un mar de emociones, donde las emociones un día están arriba, donde un día están abajo, donde un día están arriba, donde a lo mejor yo me enojo primero o yo me deprimo primero, donde no hay una exactitud o no hay un ABC de cómo te vas a sentir porque las emociones son individuales, las emociones son personales. Entonces yo quiero entender, ya tú no los explicarás porque nos pusiste el libro aquí de las tareas. Me imagino que con esta introducción que nos diste, debemos nosotros como que desactivarnos de lo que son las etapas del duelo, conocerlas, saber que me voy a enojar, me voy a poner triste, un día lo voy a aceptar,
un día le voy a echar la culpa a todo mundo, un día voy a desear que todo mundo se vaya y que me devuelvan lo que me quitaron y es como que saber, ¿no? Voy a vivir todas estas emociones. ¿En qué momento? No las sé, pero para eso están las tareas, para que cuando yo tenga dicha emoción, la sepa trabajar, Exacto. pero Exacto. ya tú no los explicarás mejor. Sí, sí, el duelo se vive y el duelo se atraviesa y el duelo es inevitable. Y esto es bien importante porque justamente el duelo duele. El duelo duele y la pérdida duele. Y los seres humanos no nos gusta vivir dolor, no nos gusta experimentar dolor. Entonces, por eso muchas veces, por no gestionar este dolor, es que se recurren a distractores, ¿no? Distractores como el trabajo, distractores en sustancias, distractores no sé, exceso de actividades sociales, en viajes, en muchas cosas para yo no vivir esto que me duele, ¿no? Y, y justamente, o sea, el hecho de yo permitirme, de yo permitirme y darme permiso. Y también ustedes como familiares, denle permiso al doliente de vivir su duelo. Hay algo en nuestra cultura latina, que dentro de las cosas maravillosas de nuestra cultura latina, como su alegría y esto y lo otro, pero hay una intolerancia como sociedad y como familia y como todo a la tristeza. O sea, no queremos ver gente triste, no queremos, o sea, tenemos como esta necesidad de si vemos a alguien triste, como cambiarle el estado de ánimo, de que no, hay que distraerlo y mira, y no, y tú anímate, o sea, en lugar de acompañar a la persona en su tristeza y permitirle sentir y que se sienta segura de expresar. Y esto, se los juro, no hay persona que yo no acompañe que no me diga esto, que hay una presión de parte de su familia de que esté bien, de que ya no esté triste, de que salga rápido, como que hay prisa hay prisa por los duelos. Órale, yo ya te quiero ver bien ya. ¿Sí, no? Y digo, aquí tengo un ejemplo, de hecho, con Patty, o sea, porque a mí me dijeron, o sea, y lo comenta porque Patty lo compartió, ¿no? De que yo la acompañé a ella en su proceso con la pérdida de su mascota. Y cuando a mí me piden el apoyo, me dicen, es que no sabes, Maribel, ella es una persona súper alegre, súper así, y estamos asustados porque la vemos. Y cuando hablo con Patty, tenía 2 días de fallecida su perrita. Yo decía, es lógico que iba a estar triste, es lógico que no iba a ser la misma Patty de siempre. O sea, neta, no la pueden esperar 2 días, ya están buscando tan natural, porque agradecen a Patty la alegre. O sea, espérense, o sea, ¿qué prisa traen por no ver a la gente triste? Relájense. O sea, y de verdad, no pasa nada si la gente está triste. No pasa nada. O sea, más bien quédate con tu incomodidad, porque es tuya. O sea, si ves a alguien triste, a alguien llorando, a alguien que habla de su ser querido, empieza a llorar y tú te sientes incómodo, es tuya, es tu incomodidad. Pero el otro está viviendo esta pérdida, está pasando por este proceso. Y si tú le permites transitar por esa emoción y sentirse entendida y sentirse acompañada y sentirse segura, entonces desde ahí se hace un acompañamiento. Porque a mí me preguntan, es que, ¿qué le digo? No le digas, haz. O sea, tú necesitas estar, y me atacan mucho en TikTok porque es que, doctora, no nos dices qué decir. Pues, es que no es de decir, es de que la persona te sienta presente. ¿Sí me explico? Y cualquiera que esté aquí, que haya pasado por un proceso difícil, ¿quién se acuerda de aquí qué le dijeron? ¿Qué palabras maravillosas le cambiaron la vida? No, se acuerdan de ese abrazo, se acuerdan de esa mirada, se acuerdan de ese silencio respetuoso, y desde ese aquí estoy de humano a humano contigo, humano a humano, o sea, hombre, mujer, lo que sea, estoy contigo en esta pérdida que tú estás viviendo porque tú me importas.
A lo mejor el ser que tú perdiste, yo ni lo conocí o lo que sea, pero tú me importas y aquí estoy y te acompaño y no estás solo y no estás sola en esto. Entonces, eso también aportaría a lo que nos comentas, Erika. Sí, sí, perfecto. Bueno, no sé ustedes, chicas, porque yo tengo un montón de preguntas, pero vamos. Yo quisiera preguntarle, doctora, am, usted mencionó que en ocasiones no se vive el duelo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con, es como bloquear, negación, y qué efectos puede tener el no vivir un duelo en su momento? Yo, en mi experiencia, lo que he visto, cuando, no que no vivan el duelo, sino que lo evaden. Me explico porque y más bien que nada, como que lo pausan y entonces, por ejemplo, no sé, una mamá que enviuda y tiene hijos jóvenes, chiquitos, pues imagínate, o sea, tiene que ponerse a trabajar, porque a veces pues, el papá es el proveedor, ¿no? Entonces, esto implica a veces de que, ¿qué voy a hacer? Yo he visto, por ejemplo, que se regresan a vivir con los papás para tener con los niños y poder trabajar, o se mueven de ciudad. Entonces, como que, y esta etapa, esta parte de la pérdida de su pareja y demás, es como, ahorita no, yo tengo que alimentar bocas, ¿no? Y se entiende. ¿Qué pasa? Que lo que yo he visto es que al pasar los años, no nada más no vivieron el duelo ellos, digo, o sea, por ejemplo, la esposa, sino tampoco los hijos, o sea, los hijos también sintieron que era como, haz de cuenta como si le dieras vuelta a la página y tenías papá, ya no tienes, y en la vida sigue, y órale, a darle, ¿no? Y de ahí échale trancazos, muy de latinos también eso, ¿no? De echarle ganas, y entonces, ¿qué pasa? Pasan los años y el duelo dice, no, mi ciela, o sea, aquí hay algo que no se gestionó y es ahí donde salen cuestiones de salud, porque el cuerpo sí recibe todo lo que nosotros emocionalmente y mentalmente no estamos conscientes. ¿Sabe qué? Es que de dónde viene esta ansiedad, de dónde viene este insomnio, entonces, y ahora me dio esta hipertensión, y ahora esto, lo otro, o sea, el cuerpo empieza a hablar, y, 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 y entonces es cuando qué cosas no trabajé y qué cosas no hice, qué procesos no viví, qué procesos no me permití, qué emociones no me permití gestionar, qué emociones reprimí, porque es como cuando agarras un balón o una pelota y la metes en el agua y la presionas y la presionas y la presionas y la estás reprimiendo, reprimiendo y cuando la dejas salir, ¡pum!, sale con toda, o sea, y así. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando pasa algo esta persona y tiene reprimida mucha tristeza, pasa algo, lo que sea que ella se pueda permitir en ese momento vivir la tristeza, va a salir muchísima tristeza. Y pero porque, o sea, realmente a lo mejor no es, lo puedo decir entre comillas, para tanto, porque esta persona está tan triste. Bueno, porque la emoción dice, aquí soy, necesito salir, me está dando chance. O sea, me la reprimió tanto que en este momento, y entonces sale, o sea, y es ahí donde, y si llega un enojo que también se reprimió, sale un enojo, y entonces, y la persona no entiende qué está pasando, ¿no? Es como, no, y ahí también es muy complicado, o sea, hay duelos complicados, antes le decían patológicos, ahora le dicen duelos complicados, ¿como cuáles? Pues cuando hay una desaparición, por ejemplo, o sea, cuando hay un suicidio, cuando hay un homicidio, cuando son duelos complicados, o sea, porque ahí ya hubo violencia, ¿no? Entonces, ustedes lo viven con tiroteo, nosotros lo vivimos con la violencia del día a día acá en México, entonces, eso también complica todavía más un duelo y ahí en ese tipo de duelo sí se requiere ayuda profesional en la mayoría de los casos, porque es un duelo con un trauma. Si me explico, o sea, ¿cómo va a vivir un duelo una persona que su ser querido desapareció, por ejemplo?
donde no hay un cuerpo que velar, donde no hay algo que incinerar, ¿sí me explico? Entonces, para la psique humana y la mente humana, de por sí el proceso de pérdida no lo puede concebir rápidamente. Por eso hay un proceso de duelo. O sea, si yo pierdo algo sumamente importante para mí, la mente le toma tiempo procesar que realmente sí somos totalmente como sin control sobre quién se muere. ¿Me explico? O sea, no tenemos control alguno. Y la mente como le cuesta aceptar esto y entonces empieza a generar ideas de, es que si lo hubiera llevado a otro hospital, y es que si hubiera estado, es que si yo le hubiera hablado, es que si yo hubiera hecho, y es que si yo, o sea, como que sentir que tengo algo de control de que esto se pudo haber evitado de alguna manera. Y esto es bien difícil de aceptar no hay control. La gente se muere, punto. No sabemos cuándo ni dónde, pero la gente se muere, toda. Buenos y malos, ¿eh? O sea, una paciente, ¿no? Una doliente. Es que, doctora, yo veo, o sea, se muere nomás gente buena y entre ellos mi hijo, ¿y por qué no se muere la gente mala? Le digo, no, también se muere, lo que pasa es que a lo mejor no la conoces. Muy probablemente conoces gente buena y es la que ves que se muere, pero si estuvieras en otros mundos, en otras esferas, también verías que también se muere. O sea, no discrimina. Se lleva bebés, se lleva no nacidos todavía, se lleva mujeres, hombres, viejos, jóvenes, sanos, no sanos, o sea, agarra parejo la muerte ya sí, ricos, pobres, esa sí tunde a todos, o sea, entonces, somos realmente impotentes ante la muerte. Fíjate que ahorita que mencionaste todo esto, me surgieron varias cosas que creo que es súper importante. Y sobre todo para las personas que nos están escuchando, y es lo que yo siempre he defendido, y tú lo trajiste ahorita de una manera muy bonita. ¿Han oído ustedes, las personas que nos están viendo, que nos van a escuchar, que te dicen, es que se está haciendo la víctima? Es muy común. Ay, es que te haces la víctima, es que se está haciendo la víctima, es que a mí, si yo estuviera en su situación, X o Y. Ahorita se mencionó una pérdida de un ser querido, pero hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de relación, hay pérdidas de que nuestros hijos se van de casa, hay pérdidas de mascotas, hay pérdidas de dinero, hay pérdidas de salud, hay pérdidas, todo el tiempo estamos perdiendo algo. De hecho, ustedes lo vivieron, o sea, al mudarse de país. De país, exacto. Hay pérdida de país, ¿no? Y entonces, Sí. de repente, cuando tú estás viviendo esta pérdida o este duelo, te topas con personas que tú todavía como que estás en ese dolor de que quieres llorar y quieres lamentarte porque perdiste algo, lo que tú quieras, pero la gente a tu alrededor, juzgona y todo, empiezan cuchicheando, ¿no? Es que se está haciendo la víctima, es que no sé qué. Qué feo, qué horrible es eso, porque en realidad esa persona no se está haciendo la víctima, de verdad está sufriendo. No está sufriendo como tú, porque a lo mejor tú eres más fuerte. Porque muchas veces nos ponemos a comparar, bueno, yo no, pero las personas se ponen a comparar mi situación con su situación, ¿no? Pérdida de un hijo. Ah, pero pues yo también perdí un hijo. Y no le estaba echando tanta la chilladera, ¿no? Oh, yo también me cambié de país y yo no le estaba haciendo, sí, pero tú, y les voy a poner un ejemplo aquí muy, como digerible a lo mejor con mis hijos. A nosotros siempre nos cortaron las uñas, ¿no? Siempre nos han estado cortando las uñas porque nos tenemos que cortar las uñas y demás y todo. Yo recuerdo que cuando yo les cortaba las uñas a mis hijos, sufrían, pero yo no sabía por qué. Y yo hasta les decía, ay, pues solo son las uñas. O sea, ¿cómo crees? Ay, déjate las corto. Hasta que un día mi hijo, el mayor, de verdad llorando, me dijo, mami, me duele. Y me enseñó su dedito y la pielecita del dedo, o sea, la uñita estaba por encima de la pielecita. Entonces, cada que yo se lo cortaba, pues la pielecita quedaba fuera, ¿no? Sin sangre ni nada, pero sí la pielecita quedaba fuera. Y le dolía porque tenía que agarrar cosas, y entonces lo que estaba topando, todo lo que agarraba era su piel y no la uña. Cuando él me lo enseñó, yo lo digerí, yo dije, a veces los papás también somos tan inconscientes, ¿no? Que pensamos, ay, es cualquier cosa.
¿Por qué te duele? Si a mí no me duele, no te tiene que doler a ti, pero acuérdense también que el umbral del dolor para cada persona es diferente. Por eso es tan importante la comprensión, el entender a otras personas que están pasando por una situación difícil, la que sea, que para ti a lo mejor es una bobada, pero para esa persona no. Y si esa persona te importa, sé empático con esa persona. Si no te importa, mira, le vas a hacer un favor yéndote a otro lado y dejándola en paz a que viva su duelo, ¿no? Y es que Claro. yo no sé en qué momento, o sea, no sé si fueron las redes sociales o qué pasó, ignoro, pero como que está como estigma a la víctima. O Sí. sea, se está victimizando, que no sé qué. Y yo me quedo pensando, ¿y? A mí no me importa si la persona se victimiza o no, su dolor es real. Claro. Su dolor sí es real, su tristeza es real. A mí me vale si se está victimizando o no. Una cosa es que se victimice, lo hace entre comillas, y otra cosa es que Uno, dos, manipule, tres. Uno, dos, tres. otra cosa es que manipule y chantaje. ¿Me Claro. explico? No estamos hablando, ahí sí tendríamos que hablar de manipulación y chantaje, pero la victimización en sí, ¿qué tiene? Y porque muchas veces incluso la victimización es inconsciente. O sea, porque la persona realmente no tiene las herramientas para gestionar lo que le está sucediendo de otra manera. Y entonces, si cree que la vida los trata mal, si cree que tienen mala suerte, si creen que esto les pasa a ellos, que Dios les quitó, que la vida, que alguien les arrebató, sí lo creen de verdad. Y alguien externo dice, te estás victimizando. Y ya entonces ya hay cero empatía. Y ya se rompe, porque hay como esta superioridad de yo sí me hago responsable, y yo esto y yo lo otro, ¿no? Y tú víctima y tú ahí te revuelcas solita. Y a ver, espérate, no sabemos si esta persona tiene herramientas para sentirse distinto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Este, Herramientas, doctora, y ahorita que tocaban este tema de que decía Erika, ¿no? Que le cortaba las uñas a sus hijos. ¿Qué pasa con los niños y los duelos? ¿En qué momento es adecuado conversar de algo, a lo mejor una enfermedad grave? ¿En qué momento es necesario conversar de los temas de la muerte? ¿Hay alguna edad? ¿Cómo se conversa? Los niños también, al ser individuos, tienen diferentes maneras de procesar esta información y entonces, dependiendo de las características de cada niño, es que se habla o no con ellos. ¿Cómo se maneja? sí hay que decirle al niño lo que está sucediendo. Sí hay que llevar al niño al funeral, sí hay que dejar que se despida y sí hay que decirle tu mamá se murió, tu papá se murió. O sea, sí hay que decir la palabra morir, porque si le dicen al niño, tu papá se fue al cielo, el niño piensa que lo abandonó, Mm. porque prefirió estar en el cielo que estar con él, con ella. ¿Por qué no está conmigo? Porque está en el cielo, bueno, y porque prefiere estar allá arriba que aquí conmigo, porque se va, pero Claro. si tú le dices se murió, como sea que el niño tenga el concepto, porque lo ven. A mí me encanta, no sé si han visto la serie esta Bluey, la de los perritos estos que, Ujú. Ujú. mi abuelito, o sea, y me encantó que tocaran el tema de la muerte en una caricatura, porque sea como sea, sí, hay que dejar de tener miedo del niño, ¿no? Y también existe esto, ¿no? Un miedo ahorita terrible de traumar a los niños, y entonces en ese querer evitar ese trauma y todo, se cometen muchos errores, ¿no? Con buena intención. Eso sí, muchas cosas que pasan en funerales y todo que no deberían de pasar, sí, yo sé que son con buena intención, y que vienen desde un lugar de mucha ignorancia, porque en este tema, como no nos gusta y es tabú y le tenemos miedo, existe muchísima ignorancia y más como nosotros en cultura latina, existe muchísima ignorancia en cómo se manejan estas cosas, ¿no? Entonces, y es hablar, o sea, claro, obviamente hay que ver el espacio, la manera, cómo se le dice, resolverle dudas, no vas a llegar y Claro. tu mamá se murió. Pues no, ¿verdad? O sea, hay que escoger qué persona, cómo, el entorno, etcétera, pero sí hay que decirle
y tenerle el respeto suficiente a esa persona de que perdió también a un ser querido a su corta edad, ¿no? Y también algo que pasa mucho, que yo lo entiendo, ¿no? Es que les ocultan cierta información que después, por ejemplo, a mí me tocó enterarme de un funeral de una chica que se suicidó y a las sobrinas les dijeron que su tía había fallecido porque le había dado un infarto, algo así. Pero están de acuerdo que eventualmente se van a enterar. Y no pasó mucho que justamente alguien, una prima, no sé quién rayos, les dijo, es que no, tu tía se suicidó y agarró la pistola con la que se suicidó tu papá y con esa misma. Y, pero es que mi mamá me dijo esto, decían las niñas. Entonces imagínense, todavía que están en un proceso del duelo y todo, también están viviendo algo que la mamá les ocultó, que la mamá les mintió y que también ahí es o sea, están rompiendo una confianza. Entonces, esto. Entonces, no tengamos miedo incluso de hablar de suicidio y de homicidio y de lo secuestraron, porque son cosas que pasan y que aparte se va a enterar, se va a enterar. Y qué mejor que se entere por ti, que eres tú la mamá, que eres tú el papá, que eres tú la hermana, que tú estás ahí para darle esa contención y resolverle dudas. Claro. Y entonces quizás abordar un tema de suicidio con tus hijas, de que, pues sí, hay gente que decide quitarse la vida, o sea, y tienen su razón, lo que tú quieras, se puede abordar ese tema. Y entonces yo capacítame cómo abordar un tema de suicidio con mis hijas, ¿no? A ocultar y que luego todavía vivan como engaño, ¿no? De su propia familia. Entonces, sí, es un tema muy complejo, muy difícil y sobre todo lo que lo hace más complejo es que no hay información disponible, no es algo que se hable, no es algo que escuchemos muy a menudo, entonces eso todavía nos hace como a todos, ¿no? A todos en general como incompetentes a la hora que pasa. ¿No? No, y fíjate que a veces sí hay la información, ¿no? Pero no somos capaces de enfrentar la información y de traer la información a nuestra vida, Sí, o ¿no? sea, Yo siempre he sido, no, sí, tengo, no vas a ver así como común, a menos que tú te metas, tú la busques, claro. no es algo así. Por ejemplo, acabo de hablar con un amigo que falleció una amiga de él y él no tenía ni idea de la tanatología. Y yo le comenté, le dije, es el estudio de, bueno, es alguien que te acompaña y es el estudio de la muerte, ¿no? Que te ayuda a pasarlo, a pasar el trago amargo, literal, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo? Bueno, pues tuve que buscar, ¿no? La definición y se la mandé para que él pudiera decir, oh, yo nunca había escuchado esto, no sabía que existía. Entonces, tienes mucha razón. Y fíjate que algo que quiero retomar. Mi micrófono, no sé qué le pasó, estaba actuando ahí medio raro, pero bueno, ya puedo hablar. Dale, Am, dale. Algo que fíjate que me llamó mucho la atención que estabas diciendo y me encantó lo que dijiste es, la muerte es pareja, se lleva rico, pobre, gordo, flaco, saludable, no saludable, whatever, a todos se los lleva y nos lleva el cocol, ahora sí. Y todos sabemos que nos vamos a morir, ¿verdad? Todos, yo me voy a morir, Erika, Maribel, Berenice, Milo, mi otro perrito, también se va a morir, ya está llegando también a la recta final. Mi marido en algún momento se va a ir, no sé si antes que yo, X, Y, Z. Así es. Y lo sabemos, pero fíjate que algo que yo siento es que como que no estamos conscientes, Sí. ¿no? A mí me sucedió algo con mi esposo y nada más con él me ha sucedido, es algo como muy raro. En alguna ocasión él me estaba hablando y fue así como unas milésimas de segundo
en que yo lo vi y me entró como un sentimiento y yo dije, oh my God, el día que no esté Greg. O sea, como que me ensimismé, como que se me levantó como un velo, ¿no? Y dije, ¡ah! Dios mío, un día, pues se va a morir Greg, ¿no? Y yo dije, wow. Pero fue milésimas de segunda que sentí una aflicción, sentí una cosa horrible en mi pecho, que se me revolvió el estómago y estábamos haciendo una carnita asada, él y yo platicando. O sea, fue así como que ¡pum! De la nada, ¿no? Entonces, fue una experiencia, ahora sí que extrasensorial o no sé cómo llamarla, pero ahí me di cuenta lo inconsciente que somos al, al pensar de que sí, sí me voy a morir algún día, no sé cuándo, pero algún día, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir esto? ¿Cómo puedo volverme como un poquito más consciente? O sea, no estar pensando, ay, me voy a morir, oh my God, me voy a tomar la presión todos los días. Y, o sea, tampoco que, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no la alumbre. Pero, ¿cómo podría yo como hacerme un poquito más consciente Sí, de mi mortalidad? sí, es que yo sí considero que algo que sería muy importante que hiciéramos todos es normalizar la muerte. Ujú. O sea, la muerte es normal y así como nacer. Como nacemos, hay gente que nace, hay gente que muere, punto. O sea, no es, yo no lo decidí, no es cosa mía, y no lo digo desde un punto de como frívolo, ¿no? Así ay, ¿para qué lloras? Sí, sabías que se iba a morir, ¿no? Pasa muchas veces, sobre todo con gente que ha perdido, o sea, o que se le murió un familiar, que estuvo mucho tiempo enfermo y que creen que por eso, al momento que se muera, ya no tienen por qué sufrir, porque sabían que iba a pasar. Y no, el duelo como quiera se vive. O sea, se vive, y ahorita hablamos un poquito de eso, pero a lo que voy es, sí es normalizar, o sea, la muerte, porque cuando yo lo veo como algo normal o como algo natural, sí le quito mucho peso al sentir esto de que me lo quitaron o Mm. que yo, o sea, a mí, ahora sí que me tocó a mí la mala suerte de que a mí nomás se me muere gente, ¿no? Y no, no es que se te muera a ti y que alguien así está con un dedo de, déjame ver a quién le quito quién para, no, no, o sea, no es así, ¿no? O sea, simplemente, este, nos morimos, punto. O sea, ¿no? Nadie quita, nadie, o sea, entonces, yo siento que cuando le quitamos mucho eso, que no es que alguien vino y te lo quitó, alguien o algo, un ente o lo que tú, nadie te lo quitó, la persona se murió. Sí quita mucho como dolor, porque entonces cuando yo pienso que alguien me lo quitó es y porque a mí, ¿no? O sea, que se lo quiten a otros. Claro. ¿No? A otro también se lo quitan, o sea, no es algo personal, la muerte no es algo personal de que te anduvo ahí buscando por el mundo para quitarte, no, no es así, no funciona así, ¿no? O sea, este, simplemente sucede. Y es como la enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad le llega también a bebés, le llega a niños, les llega a fetos, les llega a embriones, les llega a gente mayor, le llega a hombres, mujeres, o sea, no, y aquí pues no hay un control tampoco sobre eso. Entonces, yo creo que verlo así, o sea, que no es algo personal, o sea, es algo que sucede, es parte de la vida aquí terrenal es la muerte, es la enfermedad, es el dolor, es la tristeza, o sea, está gacho, pero es parte de la experiencia humana y no la vamos a poder evitar, lo vamos a vivir. Todos vamos a perder un ser querido en algún momento, todos. A todos se les va a morir, eventualmente su mamá, papá, hijos, pero tenemos esta fantasía que toda la gente tiene que llegar a viejitos. Mm. Y si alguien no llega viejito, ¡ay, no, ya, o sea, no, espera, no, o sea, no todos van a llegar a viejos. Por eso yo veo a los viejos y yo digo, qué fortuna de haber llegado
a una edad de más de 80, cuando te pudo haber pasado 1000 cosas en algún momento, pero lo llegaste y ahí estás y sigues respirando. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Pero es eso, no es algo que todos vamos a vivir. Me encantaría que así fuese, pero la realidad no es así y no nos peleemos con la realidad. Fíjate, María, o sea, tengo aquí varias cosas, pero me encantaría empezar de al último para adelante, para atrás más bien. Mencionaste a los viejitos. Muchas Sí, veces uno pensaría, wow, llegó a viejito, y hay muchos viejitos que de verdad quisieran ya no estar aquí, como que decían, o sea, como que ya, ¿no? Imagínate esos viejitos pobrecitos que están vendiendo chicles en las calles, que están abandonados, que están, o sea, ellos tratan de echarle ganas, ¿no? Porque así es el ser humano, tratamos de echarle ganas, pero lo que nos hace productivos, lo que nos hace felices no es el tiempo que estemos aquí, sino cómo estemos aquí. Creo que eso es súper importante, aceptar el último paso de todo, ¿no? No solo del duelo, aceptar. Nos vamos a enfermar, nos vamos a ir de aquí, nos va a doler, vamos a sufrir. ¿En qué momento? No lo sabemos, pero va a suceder. Y entonces cuando aceptamos eso, nos quitamos esa carga de ¿por qué a mí? Porque yo lo veo muchísimo desde ahorita, ¿no? Los pequeñitos que salen, nacen enfermitos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y entonces estamos buscando cómo solucionar esa situación porque sucedió. Te tocó a ti, me pudo haber tocado a mí. Le pudo exacto. haber tocado a otro, le pudo haber tocado a otro. Yo más bien y también, ¿no? Algo que nos decían en tanatología es, ¿y por qué no a ti? ¿Y por qué no a ti? Fíjate, claro, porque tú eres lo máximo, porque tú eres diferente, porque tú eres el ángel bajado del cielo, porque, claro, ¿Y fíjate que que yo sabía y en la vida o cómo está la onda? O me sea, está encantando lo que estás diciendo porque me estoy identificando muchísimo con lo que estás diciendo porque no sé si ustedes, pero yo soy una de las personas que he tenido, creo que todos los duelos que se pueden tener en este planeta. Pero lo he aceptado tanto, o sea, estoy en ese momento de tanto aceptación, cero apegos, o sea, bueno, pues me tocó, o sea, a lo mejor porque yo tomé las decisiones incorrectas, a lo mejor porque yo tomé los caminos incorrectos, o a lo mejor porque la vida quiso que a mí me pasara. No lo sé, pero tampoco no la voy a cuestionar, porque al estar cuestionando a la vida y al estar cuestionando las circunstancias, lo que vamos es haciendo o latigándonos porque nos equivocamos, no o avanza. ajá, o no avanzamos, o cuestionando a Dios, a la vida y todo, porque a nosotros, y entonces no avanzamos y nos estamos perdiendo la oportunidad de vivir lo que sí tenemos, porque un día nos vamos a ir, pero si tú sigues respirando, entonces tienes la oportunidad de hacer algo diferente de lo que estás haciendo. Punto. O Y sea, es que así de fácil. acabas de Ujú, tocar un punto bien padre, que qué bueno que lo tocas, Erika, que es ujú. tiempo. ¿Cuánto tiempo me dura mi duelo? El que tenga que durar. Sí. Mientras avance, mientras avance. ¿Cómo sabemos ahí, doctora, si estamos avanzando o no? Porque justamente como lo dice, lo mencionaba ahorita Erika, si te quedas en el por qué a mí, en el por qué y por qué y por qué, no vas a avanzar nunca, porque justamente lo estás dejando al exterior, pero en el momento en que tú te permites vivir lo que tengas que vivir, lo que sea, tristeza, dolor, enojo, lo que sea, hoy me lo permito y me permito sentir y me destrozo y me devasto y me rompo en 1000 pedazos y me lo voy a permitir y es parte de la experiencia y parte del mucho amor que yo le tengo a esta persona y que no porque se murió eso lo voy a dejar de tener. Sí se murió, pero el amor sigue y lo que yo siento por esta persona sigue y yo la sigo extrañando y me sigue haciendo falta y me va a hacer falta siempre. En el momento que yo me permito transitar por esto, voy a avanzar y me tarde lo que me tenga que tardar, no importa, pero estoy avanzando un paso a la vez. Pero si yo me quedo simplemente en este enojo y me atoro ahí, entonces yo ya dejo de avanzar. Y esto es bien común y así es como nos damos cuenta, o sea, porque los primeros meses de un duelo, la persona puede estar
todo el día deprimida, puede estar un día bien, un día mal, puede dejar de comer, puede enfermarse, puede empezar 1000 cosas. Y se estima que así son los primeros 6 meses. Pero si ya pasó un año, ojo, no estoy diciendo que después de un año la persona ya su vida es como antes, su vida nunca va a ser igual, eso es un hecho. Pero si pasa un año y la persona sí está como si hubiera muerto hoy, no está avanzando, no está avanzando. Si pasan 3 años, 4, 10, pero, o sea, tú ves a la persona y parece que se le hubiera muerto hoy, no está avanzando, ¿me explico? Entonces, ahí es donde dices, hay que abordar, hay que apoyar, esta persona sola no está pudiendo, que eso es bien importante, no tiene de malo no poder solo, no tiene nada de malo no poder solo, no tiene nada de malo apoyarse, no tiene nada de malo ir con un tanatólogo, psicólogo, lo que sea que te apoye, no te hace débil, hay una como romantización también al yo puedo solo y yo soy bien fuerte y yo resiliente y yo combato dragones y yo me repongo y a mí nada me tumba. ¿Por qué? Y si te tumba, ¿cuál es el problema? Iba a decir otra palabra, pero... Dilo, aquí se puede decir todo lo que tú quieras, amor. Échalo de tu ronco pecho. O sea, todo que esté devastado, roto, o sea, te vas a ir recomponiendo y vas a juntar pasitos y te haces resiliente, ¿me explico? Y hablaste de 10 psicólogos, pero saliste, a mí qué fregados me importa, lo hiciste, ¿me explico? O sea, ¿quién dice que tienes que poder solo? ¿Y quién dice que tiene que ser rápido? ¿Y quién dice que tiene que ser fácil? ¿Y quién dice que te hace un ser humano como incompetente porque te está cargando? O sea, no, o sea, eres un humano. A veces yo digo, ¿por qué la gente quiere que seamos robots? El robot no siente, el robot sigue trabajando como si nada, el robot le vale lo que suceda, o sea, pero es un robot. ¿Por qué se nos olvida que somos humanos? ¿Y por qué deshumanizamos lo humano? ¿No? O sea, no es, no hay, o sea, no olvidemos eso. El duelo justamente es un humano, es de los humanos. No lo viven los perros, no lo viven los gatos, no lo vive ninguna otra especie. Es nuestro. O sea, y a mí me parece incluso, o sea, cuando yo lo estoy viendo digo, puta, me caga, pero bueno, aquí estoy. O sea, Bueno, fíjate que ahorita que dijiste que el duelo no lo viven los perros, yo tengo ahí mis dudas porque hay una película que se llama Hashi y el Hashi vivió el duelo del dueño, pero pueden ser especiales, ¿no? O sea, a lo mejor de una manera distinta, Hachi ¿no? ¿Nunca la viste? Bueno, te la recomiendo, Hashi. No, sí la vi. Ah, Nunca aceptó que su dueño no iba a volver. claro, por nunca eso lo aceptó, se quedó en el duelo, sí, ahí, se quedó en la pérdida. esperó a su humano toda su vida hasta que él murió, porque él pensó que en algún momento iba a volver, porque Claro. él no decía, se murió mi humano, pues no, o sea, él decía, No, se fue y va a volver, claro. sí, y va a volver, y va a volver, y va a volver, y pues no, y se murió primero Hachi, y pues obviamente nunca volvió su humano, ¿verdad? Claro. O sea, Fíjate, Pero eso fue abandono, pienso que no fue. si se sintió en el abandono. Maribel, está buenísimo esto, pero me encantaría ir a un corte comercial para regresar, y poderte hacer otras dos preguntas que tengo de lo que anteriormente nos compartiste ya para que participen Patti y Bere si tienen algunas dudas, porque creo que es muy importante lo último que dijiste. Hay que humanizarnos. No somos robots. Yo soy de las personas que de verdad yo me aguanté, yo dije, yo puedo sola, y mis duelos me tardaron años. ¿Y sabes qué es lo que provocaron? Lo que tú dijiste, tu micrófono, enfermedades. Mi cuerpo me lo cobró, y me lo cobró, pero como no tienes idea. Entonces, con estos temas es padre para poderlo comentar y que no les pase allá afuera lo mismo, porque pues hay vida, y si hay vida, pues hay que disfrutarla, ¿no? Y lo más sano posible, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece? Vamos a este pequeño corte comercial. Estamos aquí en Empodérate Latina Radio, a través de Radio Inspiración y Vida, con la doctora Maribel, tanatóloga desde la Ciudad de México, o no sé de qué parte nos estás, desde la Ciudad de México, ¿sí? Y bueno, ya regresamos. Yo soy Erika de la O, nos acompaña Patti Holmes y Berenice Malagón. Hola, somos Empodérate Latina Radio y te esperamos todos los lunes a las 8 de la noche, hora de Miami, Para que nos acompañes a Patti Holmes Berenice Malagón Erika de la O. Y así, juntas
Manifestemos la sororidad. Expandamos nuestra mente y el manejo de nuestras emociones hacia un crecimiento de mente y corazón. Recuerda, sintonízanos cada lunes en punto de las 8 p.m. hora de Miami a través de radioinspiracionyvida.com. Bueno, sí, ya estamos aquí de regreso, aquí en este programa fabuloso donde estamos hablando acerca del duelo. Y nos acompaña una experta fabulosa que nos está encantando porque es muy humana y muy realista. Y eso es lo que necesitamos los seres humanos hoy en día. Ella es la doctora Maribel Insunza y nos acompaña desde la Ciudad de México. Y bueno, están aquí ya en Empodérate Latina Radio. Estamos de regreso después de esta musiquita que espero que los haya apaciguado porque está el tema un poco fuerte. Entonces, bueno, con lo que estábamos hablando anteriormente acerca de estas pérdidas, lo que tú nos ibas mencionando de que hay que humanizarnos, que el dolor duele, pues sí, ni modo, y hay que vivirlo, y la gente que está a tu lado debe acompañarte en lugar de limitarte, porque si no, cuando te limitan tanto, lo único que hacen es que el día que explotes, pues va a estar peor de como estaba si lo pudieron haber cuidado antes, ¿no? Que es muy importante que ya no existen las etapas del duelo, que a veces te toca una primero y la otra después, cada quien tiene su momento y su tiempo, y que vamos a trabajar en cómo me siento ahorita, qué puedo hacer para sentirme diferente. Y para eso hay expertos como tú, tanatólogos, psicólogos, psiquiatras y todo lo que quieras para buscar ayuda. Incluso también en las religiones, en cualquier parte donde tú sientas que te pueden ayudar, busca ayuda. No lo hagas solo. Si te crees Superman y puedes, está súper bien, pero luego no te quejes si tu cuerpo te lo cobra, sí. Y fíjate que de lo que mencionaste anteriormente acerca de decirles la verdad, hablar con honestidad acerca de todos los temas. Creo yo, que soy mamá, a los niños se les debe de hablar de todos los temas. Antes se nos ocultaba, por ejemplo, el por qué nuestros papás se habían divorciado. Nunca nos enterábamos, ¿no? Y no sabíamos por qué. Cuando éramos niños, yo no lo soy, pero bueno, hay niños que son adoptados y que se les oculta. Eso también es un gran duelo, ¿no? Cuando perdieron, en el caso que tú lo mencionaste, y fue un ejemplo muy, muy bueno, de que tu papá se fue al cielo, ¿no? Y el niño está esperando que baje del cielo para volverlo a ver en lugar de hablarle con la verdad de que ya no va a volver, ¿no? Igual también cuando emigran a otros lugares y no saben de ellos, hablamos acerca de las personas que se pierden y que está uno viviendo con esa incertidumbre, ¿no? Y muchas veces yo he visto muchas, incluso hoy con tanta tecnología se ven esas personas que siguen buscando a su familiar por cielo, tierra y mar para encontrarla, porque vivir en incertidumbre creo que es el duelo más horrible que le puede pasar a un ser humano, porque no tienes certeza de que algo pasó, ¿no? Entonces, bueno, también hay que saber manejarlo, saber aceptarlo, porque son cosas que pasan, no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra vida, sí podemos cambiar nuestro caminar, el cómo vamos avanzando con lo que existe, con lo que hay, ¿no? Eso creo que me gustaría que andáramos un poquito más acerca de esta incertidumbre. Creo que es algo súper, súper importante. Incluso yo te puedo decir que yo lo viví, esa incertidumbre muy fuerte cuando yo estuve aquí en los Estados Unidos, y creo que muchas personas que nos están escuchando pueden estar pasando por eso, y esa es una gran pérdida. Cuando yo estaba aquí en Estados Unidos y me dieron una orden de deportación, cada que llegaban a mi casa y tocaban, de verdad que era una incertidumbre a ver a qué horas me toca, a qué horas me sacan, a qué horas esto, o sea, horrible. Y cuando tuve que dejar el país por mi propia cuenta, dejar todo lo que habías construido con tus hijos, con tu todo, es muy complicado. Y muchas personas ahorita, precisamente por lo que van a venir las elecciones, lo toco este tema porque creo que es súper importante, donde no sabemos quién va a ser el presidente, donde no sabemos qué va a pasar más adelante. Yo, en mi caso, por ejemplo, acepté que lo ideal era mejor irme y ver la posibilidad de cómo regresar. Mucha gente se aferra a estar aquí y quedarse y hacer todo lo posible por quedarse y todo, pero viven en esa incertidumbre que no te deja avanzar. Entonces, sentarte bien con tu familia y todo, creo que es muy importante, a ver qué es lo que van a resolver para tomar la mejor decisión que les beneficie a todos y no quedarse con esa incertidumbre, porque de verdad que la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
y no me encantaría que lo vivieran y me gustaría que andaras un poquito acerca de eso, de la incertidumbre, cómo manejarlo, qué es lo que puede hacer las personas en esos casos donde la persona desapareció o tienen que, o no saben si se van a quedar aquí legales o no, o en cualquier país, ¿no? Porque incluso también en México hay muchísimos inmigrantes, ahorita por ejemplo el país Venezuela, ¿no? Que está con esta situación también un poco rara y en México con la nueva presidenta, que mucha gente también siente esa incertidumbre, ¿no? De cómo va a estar el país más adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Y este, nadie nos enseña a manejar incertidumbre. O sea, como que hay como una expectativa de que como que siempre vas a saber qué va a pasar o como que tenemos cierto control, ¿no? Como realmente, o sea, si nos ponemos a analizar, podemos controlar muy pocas cosas, muy pocas, muy pocas, ¿no? Este, y es también esta experiencia que me acabas de mencionar, Erika, de cuando iban a llegar por ti para deportarte, me recuerda incluso, o sea, lo que vivieron los judíos, por ejemplo, ¿no? Cuando los estaban también buscando, y hay un libro que se llama La bailarina de Auschwitz, donde les dicen, órale, vamos a, o sea, ya hay una familiar que se los puede llevar todos a la familia, no sé dónde, creo que era Estados Unidos o algo así, y el papá no se anima. Y al día siguiente llegan por ellos y se los llevan a Auschwitz, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si nos dejamos llevar por la incertidumbre y esa ansiedad, nos volvemos locos, todos. O sea, o sea, ahora sí que le cedes tu poder personal a eso y van a venir, y entonces, y mi casa, y yo, y lo que construí, y no sé qué, y entonces ahora qué voy a hacer, ¿y qué voy a hacer en México? ¿Y de qué voy a trabajar? ¿Y en dónde voy a vivir? ¿Y qué va a pasar con mi familia? Y te vuelves loco. Es, o sea, Maribel, cuando me he dado cuenta justamente en esos momentos es qué cosas sí puedo controlar yo, ¿no? Dentro de esta incertidumbre y lo que no está dentro de mi control, o sea, ahora sí que el mundo ruede, ni modo, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, supongamos, yo tengo una deuda muy grande y voy a perder mi carro. Y entonces ahí viene el banco y no viene el banco y viene por mí y no viene al decir, a ver, ¿puedo yo hacer no sé, un trato con el banco? ¿Puedo ampararme de alguna manera? O de plano decir, ¿sabes qué? Me quedé sin carro, ni modo. Voy a aprender a gestionar mis finanzas, voy a aprender a esto, a ahorrar, qué hice mal, qué aprendo yo de esto, y entonces verlo de esa manera y ya. O sea, y en tu caso que dijiste, oye, yo tomo la decisión, me regreso y veo la manera de volver. Pero ya, se acabó esta tortura, o sea, ya, porque qué cosa sí está dentro de mi gestión, que yo me puedo de alguna manera, si yo decido regresar, me preparo, hago maletas, esto, lo otro, documentos, dinero, veo dónde voy a estar, etcétera, y entonces ya es diferente. Y ya empiezo a tomar decisiones y ya me agarran de un lugar distinto, ¿no? Pasó en pandemia. Yo dije, o sea, ¿no? O sea, toda la gente así como que, y ahí se vio muchísimo cómo cada quien maneja incertidumbre, porque nadie sabía qué iba a pasar, nadie, en todo el mundo. Ni si tenía cura, ni si no, ni si yo me iba a infectar, o si alguien de mi familia se iba a morir, o mi trabajo qué iba a pasar, qué iba a pasar con la economía mundial. Nadie sabía, nadie. Bueno, yo no sé, allá en las teorías conspirativas alguien sí, pero yo, el gran planeta no. Este, y yo, o sea, cuando vi noticias y todo, o sea, me empecé a paniquear hasta que dije, a ver, basta. Yo no puedo controlar, yo no puedo hacer una vacuna, yo no puedo hacer algo para que, o sea, asegurarme que mi familia sí sobreviva. O sea, ¿qué puedo hacer? Pues ejercicio, tomar agua, alimentarme bien, suplementarme y fortalecer mi sistema inmune para cuando llegue un bicho, sea COVID o el que sea, mi sistema pueda. Punto. Es todo. No puedo hacer más. Y trabajar y ver de dónde llevo pan a la mesa. Nada más. O sea, entonces, ahí es que hay una alarma, no sé si se escuche. ¿No? Ah, perfecto. Es que acá el vecino no sé qué rayos trae. Pero el punto es que y hubo otras personas
que este pánico y esta incertidumbre, a veces yo digo, yo no sé si los mató eso o realmente el COVID. O sea, porque sí yo veía personas muy paniqueadas, muy asustadas, y ese pánico y todo, la pandemia no duró un día o dos. O sea, la pandemia duró años. O sea, realmente si nos ponemos a ver fue 2020, 2021, 2022, cuando dijimos, ¿no? O sea, y todo ese tiempo estar asustado, estar pánico, estar con el pánico, estar con el miedo, estar con el terror, estar con ese incertidumbre, y va a llegar y no sé quién, y quién se me va a morir, si me va a morir o sea, yo me imagino y realmente yo creo que eso también, o sea, es insoportable, o sea, no hay manera de sostener eso, no hay manera, o sea, toma una decisión, ¿no? O sea, y por eso yo creo que ahorita ya nos fuimos al otro extremo, que ya está ahí de alerta sanitaria, no sé qué, y todos así. Entonces, ay, sí le va ya, por favor, sálvese. Pero bueno, esa es mi opinión acerca de la incertidumbre. Súper, no, me encantó. Sí, hay que hacer acción. O sea, no puedo controlarlo, que sí puedo controlar y tomar acción sobre lo que sí puedo controlar. Pues en este caso, por ejemplo, ustedes, su voto. Ujú. Y ya, o sea, No no sabía puedo. si iba a regresar o no. Yo tenía eso en mente, ¿no? Es más chistoso porque yo dije, ay, bueno, 6 meses afuera, un año afuera, 5 años. O sea, y cambiada de país y todo. No, 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 de México a Ecuador y no, no, con 2 chiquitos. O sea, fue un relajo. Entonces, pero bueno, así pasa, pero hay que tomar decisiones. Ahora sí, Así. chicas, es toda suya. Dale, mi Bere, dale. Eh, Doctora, yo quisiera preguntarle, am, hay diferentes tipos de duelo. Ya me Ujú. estoy enterando entonces hoy que no nada más es el duelo cuando un familiar, una persona querida fallece, sino también puede haber un duelo por la pérdida de un trabajo, por la separación con alguna pareja, con alguna amiga, incluso, ya nos mencionó incluso que con algún objeto material, ¿no? Me quedé sin carro, me quedé sin casa, Un what- celular, sin celular, un eh, celular. Sin computadora, Bere. sin computadora como yo ahorita. Bueno, tengo la del trabajo, pero no la personal, donde puedo hacer todas mis cosas. Pero bueno, entonces, ¿hay algún grado de cuál es, o sea, usted como tanatóloga, ¿hay algún grado en el que clasifica estas pérdidas o estos... Sí, bueno, en tanatología, o sea, así se le llama tal cual, ¿no? Por ejemplo, duelo por enfermedad, duelo por pareja, duelo, o sea, este, y es que, por ejemplo, hay ramificaciones. Pongo un ejemplo, si yo estoy viviendo un duelo de pareja, o sea, digamos, falleció mi pareja o me divorcié. No, nada más es que ya no tengo mi pareja. Es, oye, se viene mi cumpleaños y no va a estar mi pareja. Es, voy a dormir sin mi pareja. O sea, y esos también son pequeños duelitos. O sea, hay una cama vacía. Hay una Navidad, por eso, o sea, a mí, o sea, es un detonante muy cañón, porque hay una Navidad con esa ausencia. ¿No? Hay un cumpleaños con esos. Entonces, y esos también son pequeños duelos donde tengo esa pérdida también, tengo esa ausencia también. Entonces, yo también me estoy adaptando, que realmente eso es lo que es el duelo, o sea, adaptarme. No es que voy a volver a ser la misma persona de antes, no, es voy a adaptar y voy a incorporar esta ausencia a mi vida. ¿Cómo podemos hacer un cambio de chip y si eso es saludable o no en el Ujú. cerebro, por ejemplo, para en lugar de por vida estar pensando que esta Navidad no está esta persona o que estoy haciendo, digamos que recibo un regalo y en Ujú. lugar de valorar el regalo, me pongo a pensar, ay, es que este rompecabezas
es la primera vez que lo voy a hacer sin mi pareja. Y a nosotros nos gustaba hacer este rompecabezas juntos, en lugar a lo mejor de pensar, puedo hacer muchos rompecabezas por el resto de mi vida. Yo sola tengo esa bendición, esa posibilidad, esa gracia de estar viva y poder continuar haciendo, festejando. ¿Es algo que se puede manejar en algún punto? ¿Es saludable o no es recomendable? Mira, yo más bien te preguntaría, ¿qué tiene de malo que extrañes armar ese rompecabezas con tu pareja? Y que en ese momento te duela que no vas a armar ese rompecabezas con tu pareja. ¿Qué Pero tiene? O sea, pero es paulatino como por el resto de tu vida, todas las navidades. pues es que no sé si es el resto de vida, pero si en ese momento es lo que estás sintiendo, o sea, ¿por qué pelearte con ese pensamiento, no? Ok. No sé si la otra Navidad va a llegar ese pensamiento o no, pero en esta Navidad me llegó. Porque además de estar sufriendo por ese pensamiento, además me torturo por pensarlo. Y decir, pues que yo debería de estar pensando en qué afortunada estoy, mira, lo estoy extrañando. No, o sea, o sea, pues, no te pelees, o sea, cuando nos dejamos de pelear con nosotros mismos, hacemos el proceso más fácil, porque de por sí el proceso es difícil y todavía lo juzgo, y todavía me juzgo, pues es como que le estás agregando más piedras. Entonces me dice una mamá, doctora, ¿me va a durar esto toda la vida? Le digo, no lo sé, pero hoy vamos, o sea, vamos viendo cómo hacemos hoy. Y si a lo mejor hoy un rato lo disfrutaste 5 minutos, bueno, ya, qué padre. Mañana serán 3, no sé, 10 minutos, no sé, 20, no lo sé. Pero hoy, bueno, por lo menos, o sea, sí me explico, o sea, no nos peleemos con nuestros procesos, no nos peleemos con extrañar a alguien, no nos peleemos con nuestra tristeza. Y ahí es donde entra justamente esto mucho que se habla del positivismo tóxico, de estar bien todo el tiempo y no, y ver el lado positivo a todo. No, hay cosas que no tienen lado positivo. Entonces, eh, o sea, y hay gente que quiere estar, o sea, vivir este proceso también se vale que, por ejemplo, si una persona no quiere avanzar en su duelo y de verdad no quiere y quiere vivir su vida así, también se respeta, porque es su vida. Y esa persona es libre de decidir sobre su propia vida y cómo la quiere vivir. Si esa persona quiere vivir así y está decidiendo, ok, ok, ¿qué hacemos? O sea, me explico, o sea, se respeta, punto. O sea, y no está padre, me encantaría que fuera diferente, me encantaría que viera la vida diferente, que viviera su proceso diferente, sí, pero si la persona está decidiendo que así quiere vivir pues bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, eso es lo que... Yo tengo una duda, doctora. Por ejemplo, las personas pensando en otras especialidades van a un doctor pensando que potencialmente van a tener un diagnóstico y si tienen alguna enfermedad van a tener una cura si siguen ciertos medicamentos, cierto tratamiento, etcétera, etcétera, porque lo que se busca es que el paciente salga de esa enfermedad o se recupere. Claro. Obviamente, no tenemos el control de absolutamente todo. En el caso de la tanatología, ¿cuál sería entonces, basado en este comentario que usted acaba de dar, cuál sería entonces el objetivo? ¿Sería únicamente acompañar al paciente en el proceso que él quiera seguir o darle herramientas para poder salir del duelo o para poder llegar a ese mar que usted había hablado en el principio, en ese mar de calma? Sí, o sea, justamente la tanatología lo que hace es estudiar todo este proceso de pérdida y, y decir, y que lo entiendas y qué herramientas existen. Por ejemplo, una que es maravillosa dentro de la tanatología es la escritura. Entonces, cuando tú extrañas a alguien o algo y empiezas a escribir y empiezas a hablar, está el caso, ¿no? de Isabel Allende, que hizo el libro de Paula cuando su hija falleció, eh, y todo, o sea, porque la escritura es terapéutica, ¿no? Y es una herramienta dentro del proceso de la tanatología. Aquí pero aquí estamos hablando de alguien que está decidiendo hacer algo con el duelo, hacer algo con lo que le está pasando, acompañamiento, herramientas y todo. Pero hay gente que decide realmente no hacerlo. Yo estoy hablando de ellos específicamente.
Entonces, pero de la gente que dice, no, yo sí, o sea, busco ayuda, esto, lo otro, tal y tal, ok, es trabajo, es trabajo, y lo sabemos, aquí las cuatro, sabemos que el desarrollo personal es chamba, y chamba fuerte, y es, o sea, y es de valientes, o sea, entonces, vivir un proceso de duelo es valiente. ¿Qué otra herramienta? Digo, ya aprovechando que nos está compartiendo su sabiduría. Este, me sentí así como Armando Hoyos, ¿no? Armando Hoyos. Déjeme, le digo. Mira, digo, ese libro que les enseñé al principio habla de tipo de herramientas, las tareas del duelo, y te va diciendo qué cosas ir haciendo para ir avanzando en tu duelo. También en Amazon hay unos que hizo una tanatóloga que se llama Gaby Pérez, que son duelarios, y hay duelario de pareja, duelario de mamá, duelario de papá, duelario de hijo, duelario de mascota, y son, tengo aquí el mío por aquí para enseñárselos, creo que no, pero son unos manualitos chiquititos, cuestan 200 pesos, no sé cuánto sea, son dólares, pero son manualitos así chiquititos donde te dan tareas para transitar el duelo. Por ejemplo, que le escribas una carta, te hacen hacer ejercicios con fotos, y a mí se me hace bien bonito porque es como darle un homenaje, como honrar, y se me hace muy amoroso. El proceso de duelo puede llegar a ser incluso muy amoroso, viéndolo desde esta manera de yo lo estoy viviendo porque yo amo a este ser, y desde ese amor yo estoy viviendo este proceso, y por ese amor es que me duele. O sea, ¿a quién no le va a doler que alguien que ama se muera? ¿A quién no? O un trabajo, ¿a quién no le va a doler perder un ingreso? ¿A quién no le va a doler perder esa seguridad que te da un trabajo? ¿A quién no le va a doler, pues también este tabú de que puta, me corrieron? O sea, ¿a quién no le va a doler? A todos, ¿o sí me explico? Entonces, pero verlo desde una manera amorosa de esto que yo estoy viviendo no está padre, no es placentero, pero es porque yo amo, ¿sabes? Es porque yo realmente, esta persona es muy importante para mí, porque esta persona o sea, es parte muy importante de mi vida. Y desde ahí estoy viendo cómo rearmo mi vida con esta ausencia, ¿sí me explico? Tan importante para mí. Oh, ¿será que cuando muere una persona, muere una parte de nosotros con ella? Es que mueren muchas. Yo le decía a una paciente, decía, la mamá que tenía 2 hijos Ya se, no. se murió con ese hijo. Ahora queda la mamá que tiene un hijo muerto y un hijo vivo. Pero la mamá de 2 hijos, esa se fue junto con ese hijo. Y junto con esa mamá se van muchas cosas. Mm. Muchas, 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 muchas. Se pierden muchas. Y lo que yo sí le decía, que no se te olvide que tú sigues viva. Y esto se los digo a todos los dolientes. Tú, la viva eres tú, porque a veces se carga con culpa de, mira, yo acá bien feliz en la playa y mi hijo ya no está y él no va a poder disfrutar esta playa. Y sí, de verdad lo siento. Y digo, espérate, la viva eres tú. ¿Y por qué tú no mereces vivir? ¿Por qué tú no vas a vivir? No te castigues, ¿no? Este, y no quiere decir que no te importe. No quiere decir que no sea alguien importante. Por supuesto que lo es, y por supuesto que lo extrañas, por supuesto que estás duele, pero tú sigues viva. Y algo que yo también le decía a esta mamá, no le mates también a su mamá, al otro hijo que sigue vivo. Ojo, y diciendo que no te duele, que no es un proceso de duelo, pero tú no te mueras junto con tu hijo. Tú no te mueras junto con tu esposo. O sea, que no tengan que vivir un doble duelo ellos también, donde también se les murió en vida su mamá, su papá. Bastante están lidiando ya también con su propio proceso de que perdió a su hermano para todavía vivir un proceso donde también su mamá se murió, porque también hay casos, o sea, y todos conocemos donde hay gente muerta en vida
por una pérdida que no se adaptó y, y entonces perdieron a dos. O sea, hay gente que pierde a su papá y a su mamá al mismo tiempo, aunque la mamá sigue viva, ¿no? Sí, así fue el caso de mi abuela. Cuando mi abuelo falleció, mi abuela cada año, de hecho, decía en Navidad, ya me quiero ir a Morelia. Ya este año yo creo que sí cargo a los peregrinos, ya me quiero ir a Morelia. O sea, siempre, como que era una abuela que siempre añoraba estar con mi abuelo. Desde que mi abuelo falleció ya nunca fue igual. Así que sí, sé de lo que habla. Y es que es bien complicado porque, imagínate, si a nosotras, imagínate a nuestras abuelas, nos enseñan que nosotros giramos en torno a un hombre. Nuestro sentido de vida es en torno a un hombre. Él dirige, él sabe, yo tengo familia porque tengo un hombre. Entonces, le quitas al hombre y está perdida. ¿Quién es? Si el que le da el sentido a su vida y a su existencia es el hombre, porque así nos enseñaron y así nos educaron. Mm. Y hay muchas mujeres que al momento que justamente, y luego aparte vivimos más nosotras, o sea, entonces, o sea, aparte, ¿no? Que realmente ni se conocen, ni saben qué, y luego aparte, pues muchas, o sea, el hombre es el que decía qué desayunan, qué comen, qué cenan, a dónde van, qué hacen, dónde se va el dinero, todo. Entonces, le quitas eso y es como, ¿yo quién soy? Ujú. Entonces, imagínate, y en ese momento redescubrir, pues entonces es como, digamos, yo siento como instintivo quedarse en una nostalgia, quedarse en una de, pues yo también ya me voy a ir con él, y ya me voy con él, y entonces, y yo me morí con él, ¿sí me explico? Entonces yo ya no sé, o sea, quién soy hoy o cómo existo, no sé, pero esa persona está esperando seguirlo, punto, ¿no? Pasa también. Así es. Bueno, a mí me pasa, pero con mi mami. En este caso no hubo muerte, pero hubo divorcio. Entonces mi madre nunca gestionó el divorcio. Entonces ella se quedó y sí, o sea, ella sigue en esa cápsula, se encapsuló literal en el momento de su divorcio. Y como tú bien lo estabas diciendo, al momento de que ella, pues ella era ama de casa, no, nunca fue nada más que ama de casa, esposa y mamá, como mujer. Entonces ella queda en esa cápsula del tiempo y siempre lo dice, ¿no? Es que tu papá me dejó, tu papá esto, tu papá el otro. Y mi papá sigue vivo, mi papá se volvió a casar, tuvo hijos y el rollo y todo. Y ella siguió encapsulada ahí, ¿no? Entonces es muy duro porque yo a mi madre la amo, la quiero, pero no la conozco, no sé quién es, porque ella no se conoce. Ahora tú me estás dando la respuesta, digo, ya vi por qué, porque nunca mi madre se conoció, nunca supo quién era ella, ¿no? Entonces nunca se reconoció, nunca supo que le gustaba, que no le gustaba, que sí le gustaba. Entonces yo conozco a mi mamá como mamá y ya, y sé que su nombre, ¿no? Pero más allá de saber qué le gusta, qué no le gusta, detalles o cosas, no la conozco, No ¿no? Entonces perdió, sí, tu mamá no perdió nada más un matrimonio y una pareja, tu mamá perdió el sentido de su vida. sí, correcto. Entonces, el sentido de su vida, el propósito de su vida, y por eso se quedó ahí. Y sigue en el duelo, y es difícil porque a mí mi duelo pues ya me pasó cuando ellos se divorciaron y fue durísimo, ¿no? Eso fue un duelo muy, muy duro. El divorcio de mis padres para mí fue, uff, yo estaba en medio, fue una batalla campal, ¿no? Entonces, y es otro tipo de duelo, ¿no? Como hijo y luego, o sea, sin papá y sin mamá, y luego la mamá pues desaparece también, entonces es un desequilibrio loco, o sea, loquísimo. Sí, Ya, por supuesto, como yo digo, yo sí fui a que me ayudaran porque yo no podía sola. Yo dije, no, hombre, esto está un rollazo. Entonces sí los hay que hijos buscar ayuda, es muy importante. claro, es que los hijos de papás divorciados nos toca ver en primera línea la sombra de nuestros papás. Sí. Sí, cruda, nos toca verla. O sea, sacan lo peor, los dos.
su peo, y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿y esta gente quién es? O sea, no es posible. Y como hijo, o sea, es Uh. mía, o sea, ¿qué onda? Entonces te entiendo, Pati, es bien. Se convierten en unos monstruos, son unos monstruos, ¿no? Son mis padres y los amo y tienen su cosa buena, pero sí, se convirtieron en, muchas veces fueron monstruos. El monstruo debajo de la cama, ¿no? Como dicen. Sí, yo sí tenía esos monstruos. Bueno, chicas, ¿cómo nos vamos a despedir de la doctora Maribel? Porque vamos llegando a la recta. Yo quisiera seguir hablando de esto y quisiera. Tienes que regresar, mi querida Maribel, Sí, por porque favor. bueno, este es un tema. Yo ya, para todos los que nos están escuchando, a mí sí me llegó ahorita mucho ya. Se me salieron las de cocodrilo, como dicen, de recordar a mi Loli, porque yo a mi Loli sí le escribí. Mi Loli es mi perrita y Mm. todavía duele mucho la pérdida. A lo mejor vamos a hacer otro programa del duelo con las mascotas, porque hay muchas personas que no... eso estaba hablando con Erika, ¿no? Antes de iniciar el programa, de que hay muchas personas que pues no comprenden la pérdida de una mascota. En este caso, Bere y yo, pues también Bere tiene su pérdida hace muy, muy poquito. Y bueno, um, ay, a mí Maribel me acompañó y ay, fue muy reconfortante, ¿no? El hablarlo y el decirlo, así que yo sí seguí los pasos y bueno, todavía duele mucho su pérdida, tengo su foto, escribí su carta, ay no, mi Loli era hermosa, era bilingüe mi Loli, así que bueno, ay perdón, ya, pero para los que nos están escuchando solamente y no pueden ver, bueno, esto fue acerca de la tanatología, así que bueno, nos vamos en la recta final, ya me emocioné, chicas, me emocioné, perdónenme. No te preocupes, es parte del proceso. Yo estoy un poco temerosa de que ya viene el 30 de octubre y sería como lo 1 de noviembre, que es bueno que celebramos muertos. Ya tengo a mi macumita de madera y vamos a armar la ofrenda y sería su cumpleaños y no va a estar con nosotros, pero está su espíritu y está su amor y su corazón. Así que sí, por favor, doctora, perdón, drama, pero sí necesitamos un programa de mascotas, de estos seres que nos traen tanta luz y tanta paz y tanta alegría y tantos aprendizajes también. Y bueno, yo solo me quiero ir el día de hoy. Mascotas, son miembros de su familia. Sí, definitivamente. Mi perrija, así la llamo. Pero bueno, eh, Perdieron. pongámosle fecha, doctora, para poder hacer esa otra sesión, por favor. Y bueno, yo me quiero ir señalando que la muerte, como le mencionamos al principio, es un proceso natural, que hay que desmitificarla, que contra natura es el control, más no la muerte. Entonces, se vale también disfrutar mucho la vida, mucho, 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 mucho y cada instante, porque precisamente lo que tenemos seguro es la muerte. Así es que disfrutemos cada instante y a quienes están pasando por duelos, que hay muchas formas de duelos, que eso aprendí hoy, pues les mando un fuerte abrazo. Y acá estamos, escúchenos, y está la doctora, con ella pueden tomar terapias, yo creo que es bien válido, súper válido, que se acerquen y no están locos y no son débiles y no están mal, al contrario, es de valientes acercarse a los expertos para que sean ellos quienes nos guíen, no vayan a tomar pastillas, ni ahí con la vecina, o sea, sí sirve desahogarse de plano con los amigos, con los vecinos, pero vayan con un experto. Ese consejo les doy porque su amiga soy. Y bueno, Maribel, si nos puedes dejar medios de contacto para que las personas que nos están escuchando, pues te contacten si es que están pasando por una situación
complicada o eso, adelante. No, yo estoy, en todas mis redes estoy igual, me encuentran como Doc Maribel Insunza, Insunza es con zetas, así me encuentran en Instagram, en TikTok es donde subo contenido de tanatología, Instagram y Facebook es más personal, o sea, subo así como mi día a día, pero de tanatología sí tengo contenido en TikTok, ahí incluso tengo uno de qué cosas no decir en un funeral, que creo que de hecho ese es el más viral, cómo acompañar a alguien que tiene cáncer, y varios temas, ¿no? Y que la misma gente en sus comentarios, por ejemplo, hice uno de duelo perinatal, eh, y es que esos duelos son bien dolorosísimos, por ejemplo, tanto el de mascota como el perinatal se vive totalmente en soledad, a nadie le importa. A nadie le importa realmente. O sea, si alguien, y digo, alguien me escucha y dice, ¿cómo comparas? Perdón por esta comparación, pero lo comparo en el sentido de que se vive solo. Nomás a la mamá le duele el duelo perinatal, realmente. Y por eso se siente tan incomprendida y también nuestra mascota también nomás nos duele a nosotros, ¿no? O sea, entonces también por eso nos sentimos tan incomprendidos y por eso, y eso hace los duelos muy difíciles, ¿no? Porque son muy solitarios. Pero ahí es donde me encuentran, y pues así, Facebook, Instagram y TikTok, es lo único que tengo, no manejo más. Pero Muchísimas gracias, Maribel. Bueno, pues yo les quiero dejar con esto que yo he aprendido en mi experiencia. Sufrir por nuestras pérdidas está súper padre. Si quieren llorar, lloren. Qué lindas ustedes que lloraron. Yo no lloré por muchos años. Yo guardé mi dolor por muchos años y eso me trajo muchas consecuencias. Y fui yo esa pelota que cuando saltó, saltó y entonces en lugar de estar mejor, estuve peor. Algo que yo he aprendido y que aplico es que yo ya no añoro y yo ya no extraño. Porque añorar y extrañar te duele. Y yo ya no quiero que me duela. Lo que yo hago es que todas esas cosas que aprendí con las personas, con las situaciones, con las circunstancias que ya no están en mi vida, algo tuve que aprender. Y cuando yo lo aplico, ese alguien, ese algo o esas circunstancias están conmigo, viven en mí. Y por lo tanto, para mí ese es el mejor legado que puedes dejar en la vida. Todas esas personas están en ti, viven en ti, y tu ejemplo es el que las va a tener siempre contigo. No se han ido, están en cada acción que dejaron huella en ti. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazote, nos estamos viendo el próximo lunes. Muchísimas gracias, Maribel, estuvo genial. Besos a ustedes, chicas. Pati, ¿con frase matadora o ya nos vamos así? Sí, claro, me gustaría decir que, bueno, cerramos ya. Gracias, Maribel, te agradezco muchísimo. Tienes que volver. Nos vamos a hablar para setear el próximo programa y quisiera cerrar con, imaginen que normalmente en las religiones se dicen que hay vida eterna. Y escuché hace poco algo acerca de si tuviéramos vida eterna aquí en la tierra, no lograríamos absolutamente nada, porque tendríamos la certeza de siempre estar vivos. Y qué difícil, ¿no? Qué duro sería eso. Ese es lo número uno que me gustaría que lo viéramos, que lo absorbiéramos en nuestra mente. Y lo segundo, que esta es la frase matadora, es: ríndete a la incertidumbre, ríndete a ella y ríndete también al saber que vamos a morir un día, que no vamos a estar aquí, que vamos a sufrir y hay que rendirse a ese sufrimiento. Así que con esto nos vamos vemos hasta la próxima, las quiero. Gracias, Maribel, gracias, mi Erika, Bere. Chao, chao, hasta la próxima. Besitos, corazones. Chao, gracias.